del libro Juicios por Jurados, con juez de la Suprema Corte de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados y presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Se va a referir a juicios por jurados. Muy bien, digo ahora buenos días, allá diga buenas tardes a todos, comprendo hombres y mujeres. Agradezco en serio la invitación de las autoridades neuquinas, de los organizadores, y repito que simbolizo esto en la persona de Javiera Favani, porque es la cara visible que tuvimos en la invitación a La Plata y en el reconocimiento de su gestión. El tema que me hubiera gustado empezar, el tiempo no es el mejor, están todos con la batalla anterior de haber presenciado, escuchado y debatido, y además con la hora crítica que todavía no llegó pero que está llegando, que es la del almuerzo. Así que vamos a hacer una breve síntesis de, si llegamos luego, voy a abarcar dos aspectos muy someros, pero creo que para pensar del tratamiento de los paneles anteriores. Pero empiezo con juicio por jurado. Sin entrar en repeticiones que siempre hacemos los juradistas, sabemos que nuestra Constitución Nacional en la República Argentina establece un sistema de gobierno republicano. Esto nos indica que el hombre común es el pueblo, el que integra el estatus de soberano, que le da fuerza, razón de ser y destino a la República en todas sus expresiones. ¿No te parece una verdad de perogrullo? Hace falta repetirlo. No nos hemos formado en estos últimos 500 años en estas tierras en el respeto de la igualdad ante la ley o en el respeto de pautas inexistentes desde que fuimos regidos por las normas de la monarquía. Bueno, ahora se está retirando, se está cumpliendo el programa republicano con el alejamiento de toda forma última de monarquía que radica justamente en el enjuiciamiento de los hombres y mujeres del pueblo, ahora lo digo enfáticamente, porque ha tenido una conformación en la que la forma republicana de gobierno no ha tenido concreción. Nosotros votamos al Ejecutivo, votamos al Legislativo, nuestros representantes, por esa forma republicana representativa, y no hablo de lo federal porque para todo un capítulo aparte, lo federal incumplido, digo, pero sí tenemos participación. O sea, el soberano vota y elige y es representado en los dos poderes que he mencionado, pero lejos estamos de ello en la tarea del Poder Judicial. Somos la excepción, las provincias de Córdoba, Neuquén y Buenos Aires hoy, y van a serlo pronto las hermanas provincias del Chaco, Chubut y otras que se han plegado al dictado de leyes de enjuiciamiento por jurados, porque la Constitución, que es sabia y que todas las respuestas las tiene, ha establecido justamente la respuesta y el saneamiento de este déficit que nos lleva ya desde 1853, pero que nació antes, porque nosotros somos juradistas en estas tierras desde los primeros gritos que pudimos dar de independencia o regencia, 1008, y no fue un grito de independencia aún, pero sí fue de asunción por primera vez formalmente del gobierno de estas tierras. Esto lo digo porque en 1811 aparece el juicio por jurados en el estatuto del triunvirato, del primer triunvirato. Aparece en 1812 en la asamblea que estaba preparando la constituyente del año 13, que establece, que traía una constitución con la declaración de la independencia, una constitución que incluía el juicio por jurados. Y así en las constituciones unitarias del 19 y del 26, en el jurado de abigeato del gobernador Las Heras de Buenos Aires, en el juzgado
de delitos de prensa, en la organización, ley de organización del Poder Judicial o de la organización judicial, creo que es el nombre, del gobernador Dorrego, de 1829, en la misma provincia de Buenos Aires. Todo esto es antecedente curatista, que eclosiona ¿cuándo? En 1853, con el paréntesis de la historia de eso no se contaba, ahora se cuenta, que fue el periodo rosita. Nosotros no incorporamos porque sí el juicio por jurado, trajimos el juicio por jurado a la Constitución Nacional Argentina porque es la única forma en que el pueblo puede participar de la forma republicana de gobierno en la órbita de ese 33,33 indefinido por ciento de la función jurisdiccional. Una función que se la ha apropiado digo con todo respeto, una pseudo-élite, porque las élites para los republicanos son siempre pseudo, nunca son completas porque ensayan contenidos de totalitarismo. ¿Desde cuándo, conforme a la Constitución del 53, es asimilable o tolerable, como hoy lo vemos como verdad de perogrullo en Neuquén o en Buenos Aires o en Córdoba? ¿Desde cuándo la asunción del veredicto puede ser tomada por los jueces? Los jueces están para dictar piezas de derecho. Y si respetamos el esquema republicano, veremos inmediatamente que la única forma posible de establecer la república también en la órbita del gobierno tripartito de los tres poderes clásicos de Montesquieu, que implica la labor del Poder Judicial, es la del juicio por jurados. División, por otro lado, republicana de la decisión. Veredicto para el pueblo, sentencia jurídica como consecuencia de ese veredicto para el Estado. Y acá quiero hacer una división importante y respetuosa, porque hemos elaborado tan excelsamente la figura de los jueces y tribunales letrados, que nos hemos olvidado de que en esta participación está ausente el soberano. Y en la Constitución da la respuesta que la vamos entendiendo a poco que la vayamos discutiendo en todas las jurisdicciones locales y aún en la órbita de la justicia federal, que a propósito destaco por el escándalo de falta de credibilidad que provoca por la absoluta impunidad descarada que exponen y de la que dan cuenta, y de la que dan cuenta las decisiones de la órbita jurisdiccional de la materia federal. Por un lado, la conciencia del pueblo de que su administración de justicia no es completa y satisfactoria, que tiene bolsones de impunidad enormes, que nadie puede contestar que no, aquí porque conocemos una funcionaria de un sistema corrupto, que es la única que ha sido condenada a la vista de él y que ha cumplido además en una forma de falta de equilibrio y de igualdad constitucional de la forma republicana de gobierno. Ha cumplido el establecimiento vil. Y a esto hay que decirlo, porque da la muestra de qué justicia tenemos en los aspectos más caros a la vida de la República. Nos han vaciado las arcas, se han producido delitos de corrupción. A boca de jarro todo un pueblo elabora estadísticas que nos están mostrando que el 90 y tantos % de la población descree de sus jueces. Y esto es gravísimo, ayer lo decía, es gravísimo porque genera violencia, genera descreimiento y falta de apego al orden institucional. Y en el orden institucional, el Poder Judicial es pilar absoluto de la legalidad. La constitucionalidad pasa por el Poder Judicial, pero esto que exhibimos hoy como realidad, y no hago juicio a personas,
describo. Y quien crea que no es cierto lo que digo, le reto a un tete-a-tete con argumentos válidos, con argumentos sinceros, donde se demuestre que por un lado se han verificado y se verifican delitos, y por otro lado no necesito explicar lo obvio, porque si no caigo en la verdad de perogrullo. Pero sí es cierto que todos sabemos que hay juicios demorados, que hay una justicia en la que no se cree, que el común de la gente, repito, cree que su administración de justicia se fue para otro lado. Todos sabemos que se han ensayado distintas salidas para esta situación. Todos sabemos que se ha ensayado un proyecto en un gobierno reciente de politizar la selección de los jueces. Cuando digo jueces, digo el resto de los funcionarios altos del Ministerio Público. Pero esto choca con la verdad del debido proceso constitucional. Un debido proceso que nos exige tribunales competentes, o sea, naturales, imparciales e independientes. ¿Qué nos queda? La Constitución que no cumplimos. Nos queda el artículo 24, que establece el juicio por jurado para todas las ramas del derecho, porque dicho sea de paso, nos convoca en lo penal, pero es indispensable en los grandes temas de la administración de justicia civil, comercial, laboral, etc. Basta recordar, con el caso de las tabacaleras norteamericanas, cómo puede cargar un solo juez unipersonal con tamaña demanda económica. Si hemos visto que los pueblos, los países, mejor dicho, matan a sus dirigentes por mucho menos, ¿cómo puede ser posible que llegada a la forma intrincada de delincuencia en materia penal, esta forma compleja, frente a un Estado que a veces es impotente, inerme, insuficiente, no se reaccione con el enjuiciamiento de la Constitución? Yo creo que la respuesta está ahí, y está en el 118 de la Constitución Nacional. Todos los delitos criminales por jurado en el lugar de comisión del hecho. Esto nos marca qué cosa, 150 años después, reformamos nuestra Constitución en el 94 con las mismas pautas. Introdujimos la noticia de la imparcialidad y de la independencia, ya la teníamos. Es de la esencia de la Constitución Nacional y de la República que establece la Constitución Nacional el juicio por jurados. Por eso establece un juicio por jurados distinto de lo que conocemos, con intentos y con movimientos destacables en el sentido correcto, progresivamente, pero que no nos quedemos dormidos, que hubiéramos, entender que hubiéramos alcanzado el tope. Todavía nos falta. Todavía tenemos que perfeccionar la administración de justicia, que la tenemos en juicio por jurados en nuestras provincias como una forma muy destacable, muy actualizada de juzgar, pero no para todos los casos criminales. Dejamos afuera toda la competencia que hacen los delitos de corrupción. Tenemos que luchar por incorporar, no terminó con el dictado de la ley de jurados, que felicito a la provincia de Neuquén que le incorporó al articulado de su Código de Procedimiento Penal. No es suficiente, hay que seguir avanzando porque las fuerzas contraatacan. Basta una falla en un caso en nuestras administraciones de justicia sobre el juicio por jurados para que se destaque y que se reaccione y que se pida la derogación. No me olvido del ejemplo de la República Hermana del Uruguay, que tuvo juicio por jurados hasta los años 30, 40, y hubo un caso que conmovió a la opinión pública y derogó la ley de jurados hasta el día de hoy. Hoy en Uruguay no se puede hablar de juicio por jurado porque no hay eco todavía. Y tienen una administración de justicia que está buscando a tientas, como todas las que no establecen el juicio por jurado como regulación concreta, todas buscan
la salida y buscan el consenso social y la aceptación de esa administración de justicia. No crean que solo los dirigentes políticos son los del Poder Ejecutivo y Legislativo, también lo son los del Poder Judicial, y muchos sí ejercen el poder. Ya digo, decretan la legalidad o no de los procedimientos, los actos y las formas institucionales. Tenemos todos los aspectos completos para vivir en república y tenemos que concretar las garantías. Hoy escuchaba el punto de la discusión tan actual y tan importante de los derechos de la víctima. Pero la víctima no puede presentarse al proceso espasmódicamente, ahora reconociéndosele cada vez más derechos y participaciones en un debido proceso. Tiene derechos, nadie lo discute, debe ser reconocido, sí, pero cuidado con desdibujar la función constitucional del Ministerio Público y cuidado con derogar las garantías individuales del imputado. No permitamos que esto se transforme en un discurso donde el monstruo de las 7 cabezas es contra el que tiene que luchar el imputado. La parte débil de la relación es el imputado. Y en esto hay una revolución importante que trae el juicio por jurados. Ayer creo que lo mencionaba. En las últimas 2 décadas que hay juicio por jurados en Argentina, comenzando por la experiencia cordobesa, una experiencia que ya no refrendamos desde el punto de vista de su constitución escabinada, ya debería dar paso a la forma clásica de jurado, que es la que establece la Constitución Nacional. Bueno, esta forma de juicio por jurado no ha merecido a lo largo de su historia, ni acá, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, que son los 3 lugares en que tiene ejercicio concreto, que tiene realidad, no ha merecido una protesta popular. Esto es una reflexión. Yo vivo en una provincia, soy de la ciudad de La Plata, su capital, la de Buenos Aires, cercana a la ciudad capital de la República, donde lo que abunda son protestas cotidianas que transforman en un infierno el desplazamiento, el tránsito, la llegada a la capital o la vuelta desde allá hacia la ciudad de La Plata es un infierno diario. Esto tiene un 50% de manifestaciones contra designaciones de los jueces. Las resoluciones son discutidas y en esto yo me voy a permitir hacer alguna crítica también a cómo funciona el juicio por jurados, porque el juicio por jurados en la provincia ya lleva casi 150 procesos, enjuiciamientos. Y el juicio por jurado tuvo ahora, hace poco, haber leído en los diarios que tuvo repercusión nacional, un famoso caso Farré, donde un señor repetía la historia distintamente, en lo fáctico, del famoso caso García Belsunce. Y despertó en las zonas más banquetas de Buenos Aires, contra los que no tengo nada, describo simplemente, del norte, en San Isidro, de donde se produjo el hecho y donde fue el juzgamiento por jurado, la loa por la condena de este señor que hubiera sido condenado por jueces legos o por jueces o por jurados legos o por jueces letrados. La repercusión absoluta que tuvo, cuidado con esto, tiene que ver con las clases sociales. La fallecida pertenecía a una clase social medio alta de countries del Gran Buenos Aires, zona privilegiada. ¿Por qué esto? Sin ningún resentimiento social, que no lo tengo ni tengo por qué tenerlo en mi caso. Justamente esto se ha producido por lo menos en 20 casos anteriores de otros sectores de la sociedad, sin la menor trascendencia para el tema del juicio por jurado, que ahora despierta ser una maravilla en ciertos sectores, clase media alta, y va llegando a la media alta alta.
Hemos participado nosotros desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, que yo presido, hemos participado en programas televisivos, en artículos periodísticos, en entrevistas radiales, porque estamos para difundir la noticia de juicio por jurados y hemos percibido la importancia de la transmisión de la noticia, la idea, lo que es el juicio por jurados, cómo la gente se entusiasma y se interesa por conocer qué pasa con el enjuiciamiento por jurados, que tiene un resultado realmente destacable porque cuenta con el apego y el apoyo de la población en general. La gente se empodera de la decisión del veredicto. Y es un veredicto que hoy hablaban en una de las preguntas de revisión del fallo. Es un veredicto que en sus contenidos no puede ser revisado, porque en la revisación hace al avance, al atropello sobre motivaciones no explicitadas. Lean por favor el fallo Taxquet versus Bélgica, creo que es del año 11, me puedo confundir, creo que es del año noviembre del 2011, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como bien se dijo hoy, fuente de inspiración e interpretación del derecho en nuestro país para la Corte Suprema, dicho por la Corte Suprema Nacional, estableció en ese fallo Taxquet versus Bélgica, que es, como todos los fallos, 400 hojas para sacar 4 ideas, son 4 ideas madre. Hasta eso es la forma en que la Administración de Justicia se dirige al pueblo. El veredicto es culpable o no culpable, y en consecuencia libertad o no libertad para el imputado, y consecuencia inmediata sentencia que observe obligatoriamente el veredicto. Dijo el fallo Taxquet, la motivación del veredicto no puede ser escrita porque emana de legos, no tiene el discurso jurídico para la impugnación a la que estamos acostumbrados, pero no significa que carezca de motivación. La motivación está en la respuesta que da el veredicto luego de la deliberación y con todas las formalidades sustanciales que debe observar para su validez, la respuesta que dé a las instrucciones que el juez otorga, hechas por las partes en conjunto, y que el juez le da en una copia explicativa, además oralmente, a cada uno de los jurados. ¿Cómo sabemos que ese es el veredicto? Porque se planteó si existió el hecho y el veredicto es de culpabilidad, quiere decir que el hecho existió. Se planteó que fulano era el autor y el veredicto es de culpabilidad a su respecto, y eso existió. Porque se planteó que actuó en legítima defensa del homicidio y sin embargo salió culpable, quiere decir que eso se rechazó. Concluye el fallo Taxquet estableciendo que lo importante de la motivación es que el imputado sepa, comprenda y tenga la convicción de por qué razón sale condenado, por qué razón sale el veredicto de culpabilidad que lleva a la condena. Y en esto me parece que presentó el debido tratamiento, la debida respuesta hasta jurídica. Porque el veredicto no es una decisión jurídica. El veredicto es una decisión de hecho, fáctica, propia del pueblo, que exige modalidades formales. Sí, exige planteamiento con un juicio debido anterior, oral, público, acusatorio y contradictorio, y establece la obligación de las instrucciones, la explicación de las instrucciones, la comprensión de las instrucciones, que para eso estamos preparados todos y cualquiera los que tengamos las exigencias de las leyes de jurado. Se acabó el mito de que el hombre argentino no está preparado aún, que nos hace acordar a los militares que nos decían que no podíamos votar porque no estábamos preparados
teníamos formación para. Nunca la íbamos a tener si no nos la daban. La prueba está que en las primeras posibilidades en la República de juicio por jurado han sido más que exitosas y han sido compartidas, ya le digo, sin oposición por parte del pueblo. Hay muchos problemas que se plantean en el juicio por jurado. Yo no voy a poder determinar muchas de ellas, pero sí que la decisión del hombre común es por su íntima convicción. Me gusta la frase que tiene la provincia de Neuquén en su ley de procesal que introduce el jurado, cuando habla de la íntima convicción y el sentir común. Un sentido que se ha perdido grandemente en las decisiones jurisdiccionales de las formas letradas, emanadas de los jueces letrados. Reitero, dar una respuesta cuantiosa, el caso Casal, tan importante, el caso Casal que es tan largo, que merece casi un seminario especial de un cuatrimestre para estudiarlo, pero no por el contenido, porque el contenido es reducible a poco. Por ejemplo, es tan extenso que nos perdemos la frase inicial. En los primeros 5 o 10 renglones, ya no me acuerdo, dice, esto sí me acuerdo, la forma de enjuiciamiento en la República Argentina es por jurados, y mientras no se establezca, no se instaure en todas las jurisdicciones, me pronunció por la revisión integral. Pero no es revisión integral como la forma única de revisión. Para el juicio por jurado la dejo porque no está todavía, empieza a instaurarse. Esto es un primer reconocimiento. Para sacar esa conclusión de una decisión jurisdiccional letrada, hay que remontar 400 hojas. Y esto no es justicia para el pueblo. Lo digo respetuosamente porque viene inveterada situación. Se nos acaban las formas, ustedes ya lo saben, se nos acaban las formas elitistas de juzgamiento, que el pueblo si está presente está ausente, porque no lo entiende. Las prima facie, los iuris tantum y las elucubraciones intelectuales de latinajos y de frases, cuando no de doctrinas que no hacen más que desviar al pueblo que quiere presenciar, porque esto también es de la esencia, con o sin jurados. El pueblo es el soberano, se presenta en la sala de juicio y no me entiende. No entiende la pericia. Y este es un desafío que ahora cambia, porque si no entiende la pericia, el destinatario de la resolución madre, que es el jurado, está perdido el actor. El actor tiene que cambiar su discurso, tiene que republicanizar su discurso, tiene que hacerlo sencillo pero profundo, tiene que hacer que se entienda sin caer en definiciones jurídicas a las que estamos tan acostumbrados. ¿Cómo se interroga un testigo o un perito? ¿Cómo un perito nos va a decir en un pizarrón XL por 2 igual 24 dividido 5 coeficiente 3 igual 180 km por hora? De eso tenemos hasta acá. Esa justicia es la que dijimos en 1853. No queremos prorrogar el esquema monárquico español, que era monárquico con el sentido completo de la palabra, y que pasó a la Edad Media con los procuradores del rey, ese invento que fue exclusivamente para engrosar las coronas, y con los jueces del reino, que eran empleados del rey. Ese esquema termina con la manifestación de la Constitución Nacional de la forma republicana de gobierno, artículo 1, y la razonabilidad de los actos de gobierno de la República en las distintas jurisdicciones. El jurado tiene que ser, está en la Constitución, integrado por personas del lugar. Este es el principio general. Tiene que ver con ser juzgado por los pares. Excepcionalmente puede prorrogarse la jurisdicción, pero el mandato del 118 es un jurado
imparcial del lugar de hecho. La lex loci o loci es la ley que regula la administración de justicia. Por eso la jurisdicción, recordemos, es improrrogable y sigue siendo improrrogable la jurisdicción en los casos de juicio por jurados. El Tribunal de Jurados Populares tiene hoy, como dije, una competencia restringida. Debemos trabajar para ampliarla. Es importante no perder el tiempo frente al éxito que está teniendo el juicio por jurados en la provincia, del lado de ustedes y en la nuestra, con distinta población, proporcionalidad importante y apego a la Constitución Nacional. ¿Por qué 15 años para arriba, conforme a la determinación fiscal? ¿Por qué delitos que suman una proporción elevada con el resultado de muerte? Porque es una forma política, y yo puedo decirlo porque participamos desde la Asociación Argentina en todo el desarrollo de la problemática que terminó con la ley de establecimiento de jurados. Participamos y vinimos, hicimos simulacros, hasta que llegamos al último acto previo a la sanción de la ley, a convencernos de que estaban presentes en el acto de la legislatura todas las autoridades provinciales, todas las máximas, gobernador, vice, la corte entera, legisladores, los tres poderes, pero la ley no salía. ¿Y qué fue lo que terminamos consensuando como consejo para que saliera la ley? Disminuir la competencia. Dejar en un primer momento afuera los delitos de corrupción. Mágicamente, en una semana, 10 días, hubo ley de jurados en mujer. Soy testigo histórico de esa realidad. Y tiene una explicación. No estaban preparados todavía, era una institución nueva. Ahora ya ha tenido su bautismo de fuego. Es hora de empezar a plantear el agrandamiento de la competencia. El pueblo lo está esperando. Frente a la impunidad, el juzgamiento debido. Ni siquiera estamos buscando condenaciones, no somos los buscadores de condena, somos los buscadores de la Constitución. La Constitución dice otra cosa. Las pautas, ustedes saben, del proyecto que tenemos ley acá en Neuquén tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Tenemos leyes muy parecidas en jurados. Pero yo no sé si es cierto que los juicios tarden o duren en esta provincia como máximo 3 años. ¿Está vigente? ¿Es ley de leyes? Si es así, lo felicito, yo lo ignoro. Pero me parece importantísimo porque el escándalo en la justicia federal de la que hablábamos hoy, de juzgamiento por delitos de corrupción, con 20 años desde que se habrían cometido los hechos, eso es casi denegación de justicia. La gente ya no los conoce, ni a sus dirigentes políticos desde entonces, que juzga hoy, que juzga a cuentagotas, y además no le importa a nadie, ni al Estado mismo la condena. La prueba y la defensa se pierden, se mueren los testigos y peritos, desaparece la realidad que se tenía en aquel tiempo de investigación. Estoy hablando de un extremo de 20 años, una aberración, pero cuando el tiempo pasa y no se cumple el mandato constitucional de evitar limitaciones indebidas, esto va en detrimento de la calidad del juicio oral y público y del juicio por jurados. Salteo lo de la organización judicial y con una sola acotación. Me resisto a que las audiencias y los juicios sean organizados burocráticamente. Yo sé que las oficinas de organización tienen un alto nivel, pero cuidado con las fijaciones rígidas de fechas de juzgamiento, superposiciones. Yo soy abogado en ejercicio y les digo,
Tengo llegada, no me puedo quejar en lo personal. Si planteo que tengo inconveniente, en general se hace lugar, pero asisto diariamente a la protesta de muchos colegas que le fijan fechas superpuestas y les obligan a que busquen otras alternativas. No se puede en el ejercicio de la profesión contraer la obligación de defender y no estar el día del juicio. Esa es una suficiente razón para que el imputado diga: yo no quiero ser sometido a juicio sin mi defensor. Pero si esto es así, ustedes saben que el feature se complica, en la provincia de Buenos Aires no les puedo decir, en el Gran Buenos Aires desborda, y entonces pasamos a, como el fuero laboral, 10 años, 1 año, 2 años, 3 años. O a ver cuánto se puede poner injertando el juicio por jurado en el feature determinado para la función. Lo hecho en la provincia de Neuquén es titánico. Yo quiero reconocerlo porque fue la primera provincia que estableció el juicio por jurados, como lo entendemos, que es el juicio por jurado clásico. Y lo dio desde un rincón de la República donde tal vez no se la esperaba. Se podía esperar el cambio de legislación completa que había habido en Córdoba, pero el modelo extraminado, que está pensando en ayornarse a otro modelo, tal vez con etapas, pero está pensando gran parte de los doctrinarios y de los operadores del sistema en Córdoba ir metiéndose en el sistema clásico, porque la República no establece juicio por jurados entre pueblo soberano, con padrinos y padrinos del pueblo soberano. ¿Qué es eso de escabinado? Y guarda que no es una realidad ajena. Europa tiene el 90 y pico % de los países con enjuiciamiento escabinado. Tienen otras realidades. La he visto en 3 de sus países funcionar a forma escabinada y no es la misma que tenemos en Córdoba. En Córdoba hemos visto en el último congreso de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, asistimos para ver cómo iba el proceso y hemos descubierto en la sala de audiencia jurados con la copia del expediente preparatorio. Jurados, ni hablar jueces. Esto es una distorsión del debido proceso. Ustedes tienen la forma inicial, como tenemos nosotros, clásica, que es la que la Constitución, que declara a todos iguales ante la ley, establece. Por supuesto que la selección del jurado es fundamental. La selección del jurado se debe regir por normas muy exquisitas. Hay que aprender, y ustedes ya lo saben, hay que aprender a interrogar para la audiencia del partido. No cualquiera está en condiciones de ir, porque yo hubiera ido boca de jarro al principio, después me fui instruyendo, fui aprendiendo con los norteamericanos, en especial que vinieron, que se los recomiendo si en algún momento tienen posibilidad de hacer. Van a venir acá otra vez, ya han venido Martín Sabelli, Valerie Hans, Sari Diamond, y ellos establecen una forma, trabajan para eso. En Estados Unidos hay un estudio a cargo de Sari Diamond solo para audiencia de partir. No trabajan el juicio por jurado todo, trabajan la formación, la discusión, nada menos que la conformación del tribunal de jurados. ¿Cómo hacemos nosotros en mi provincia que el juicio empieza con la determinación el día de la citación, con la citación para 48 miembros como acá, pero que no conocimos antes ni pudimos preparar? Con una habilidad de interrogatorio casi imposible, con preguntas que tienen que tener una forma muy técnica, porque si yo le pregunto, defiendo por decir, a un verdulero boliviano y resulta que veo, escucho las respuestas de señores xenófobos que no les gusta que los hermanos paraguayos, bolivianos, chilenos o uruguayos lleguen a la República,
y que se introduzcan y que, entre comillas, gocen de mejor educación por poco y mejor asistencia médica que los propios nacionales, entonces, ¿qué puedo esperar de la resolución o del voto de ese miembro del jurado futuro? Tengo que buscar la forma, y en eso están las técnicas de litigación de la orden del día que tanto nos preocupan. Pero, por ejemplo, Martín Sabelli nos decía, ustedes no pueden preguntarle por ejemplo, a vos, y vos decir, yo estoy en contra de que vengan acá y que usurpen nuestro territorio y que sea, pero usted es un xenófobo, usted se va. No le puedo decir eso, porque tengo que conservar la técnica de manera que el resto me dé información. No que lo suelte. Muchas gracias, señor. Ha sido muy valioso su testimonio. Después lo recuso con causa. Pero tengo que ir aprendiendo. Todos vamos aprendiendo esta técnica, a pesar de que ya tenemos un tiempo y una cantidad de juicios celebrados que nos dan una experiencia cada vez más rica. Repito, las garantías tienen que ver con la razonabilidad. Las respuestas del juez letrado, quiero destacar la figura del juez letrado. El juez letrado es el director del proceso, es el que dirime las incidencias, es el que vela por la disciplina, es el que organiza el desarrollo del juicio, etcétera, etcétera. No ha perdido importancia ni ha perdido poder, solo está cumpliendo el esquema constitucional. Y cuidado de los países que no se adecuan a la Constitución en sus funcionamientos internos, porque son países a la deriva. Lo único que nos hace serios ante nosotros mismos, seguros, y ante la comunidad internacional toda, es el apego a la legalidad, el cumplimiento de las pautas constitucionales. Si decimos que establecemos estas garantías y derechos para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como lo establecemos en el preámbulo, cumplámoslo. Cumplámoslo en serio, y digo, por ejemplo, no le cerremos la puerta a las inmigraciones de países venideros, porque mañana los emigrantes desde acá somos nosotros. Somos una comunidad, como decía ayer. La comunidad es latinoamericana y deberíamos tratarnos como se trataban los padres de la patria, a lo que ayer me refería, como hermanos, con nuestras diferencias, pero como hermanos. Eso es negocio para nosotros. Eso es frustración para las élites. Y nosotros de élites ya nos hemos alejado con la forma republicana de gobierno. Casualmente toda Latinoamérica, ayer lo decía, tiene la forma republicana de gobierno. Y casualidad. La misma civilización, si ustedes viajan o han viajado o viajarán, se han sentido y se sentirán como en casa en todos y cada uno de los países de América Latina. Aún en los que tienen antecedentes de pertenecer al mundo latino, como los del oeste de Estados Unidos, ustedes encuentran una actitud latina que nos identifica. Es como increíble, pero es real. Y esto nos lleva entonces a la conclusión que voy llegando ya por el tiempo, ¿no? Es necesario revisar el concepto de unanimidad o quantum de votos para mayoría para dictar el veredicto. Un veredicto de la República que emana de 12 miembros de un jurado tiene sobrada doctrina, sobrada reflexión de autores y de resoluciones jurisprudenciales relativa a la unanimidad. La unanimidad tiene un mérito indiscutible que avasalla, que arrasa contra la mayoría. Si alguien va a ser condenado por semejantes delitos como los que motivan para nosotros y ustedes en la provincia el juicio por jurado,
lo menos que se puede esperar y exigir del cuerpo jurado es que todos deliberen y que todos discutan. Porque ahí está la riqueza del veredicto. Aquí está el mayor tesoro que representa el veredicto. Se discute por 12 y 12. Son todos los miembros del jurado, no 12 hombres y 12 mujeres, 12 hombres y mujeres por un lado, que presencian toda la prueba, que van tomando sus notas, que van edificando su criterio, pero que, como le dice el juez en las instrucciones finales para la deliberación, no tengan consideración como voto una decisión que no haya sido todavía discutida por los pares, con los pares. La deliberación tan ausente de nuestras decisiones jurisdiccionales. Por los mismos motivos, el señor juez fulano de tal votó en igual sentido. Tercero, por igual motivo, y ahora ya ni siquiera el tercero, con lo que se ha desdibujado la idea de tribunal. Tribunal son 3 ideas, es el mismo concepto. 3 ideas que pueden discutir, el tercero puede traer la voz cierta y definitiva, que el primero y el segundo no vieron. Bueno, los 12 hombres en pugna, que ustedes habrán visto la película, si no la han visto, alquílenla, porque es un testimonio exacto de esto que estoy diciendo. 11 se pronunciaron inmediatamente por la condena. Uno dijo, yo pido que discutamos. En las instrucciones del juez nos dio principalmente que deliberemos sobre. Y un muchachito que va a ser ejecutado con pena de muerte, lo menos que merece que sus verdugos discutan sobre su autoría y su culpabilidad. Y así fue como se fue discutiendo en ese desarrollo que se los dejo. Pero la deliberación de los 12 miembros del jurado es tan importante como lo es la de los 8 que ya tenían pronunciamiento por la culpabilidad. La discusión de los 4 en minoría puede convencer a los 8 en mayoría, o los 8 en mayoría a los 4 en minoría. Y el resultado, que parece mágico, es uno solo para siempre. Casi nunca ha habido anulación del veredicto, del juicio, porque no se llegó a un veredicto. En la discusión, y les puedo asegurar que se discute en el jurado, se discute y cómo. Se discute más que los jueces letrados entre sí. Se discute de una manera fuerte, porque cada uno se posiciona y se empodera de su función republicana. Que todas las encuestas y las opiniones, las entrevistas, los trabajos de prensa, etcétera, que se han hecho con ex jurados, dan cuenta de que se dieron cuenta de la importancia de la función de juzgar, que no la tenían en cuenta, no existía para ellos, de la pesadísima carga de los jueces, que ellos forman parte del decisorio y se sienten responsables para siempre, y que les modificó de ahí en adelante su propia vida cotidiana. Que quieren, que fue una experiencia fuerte pero agradable, todos participan, y la forma participativa es propia de la forma republicana. ¿Dónde se ha visto una república en la que no se discutan los contenidos de las sentencias? ¿Por qué los fallos son, o los recursos, perdón, la vía impugnativa es todavía en todo su grado escrituraria? Si el debido proceso, sin diferenciación de etapas o procedimientos, es oral y es público. Yo he asistido a la Corte Federal de los Estados Unidos en una sesión de recurso, allá se llama de apelación, no sé cuánto, donde el tribunal recibía al abogado que explicaba oralmente, defendía el caso. Eso es en realidad lleno de gente en la sala porque el hecho les interesaba. El derecho a la participación hace a la obligación de levantar el mayor
nivel posible en la actividad jurisdiccional. Creo que asistimos a una realidad donde, para cerrar ya, la unanimidad debe ser replanteada, la competencia debe ser replanteada, debemos llegar a incluir los delitos de corrupción, donde se debe prohibir toda referencia a actuaciones escriturarias producidas en investigaciones preparatorias, porque si se confronta con una de estas se le da existencia. Y no nos olvidemos que estas son parciales, son hechas por la Fiscalía o la Policía, sin participación, es decir, sin la contradicción necesaria que caracteriza la existencia de la prueba. ¿De qué prueba hablamos si no hay contradicción? Si no se pudo ejercer el interrogatorio. El fallo Taxquet, del que le hablo, les hablé hoy, nulifica el fallo, porque toma en cuenta además un testimonio con identidad reservada, que no le permitió al imputado llevarlo al juicio, por lo cual no se pudo defender. Y después le aplicó la condena en base a esa pena. Acá no hablo de que completamente sea no contradictorio, sino que digo que la confrontación se hace con un elemento no contradictorio e indicativo. Si el testigo no se acuerda en el acto de la audiencia de qué color era la luz del paso y le leo lo que escribió la Fiscalía o la Policía delegada del fiscal sin citación ni participación de la defensa y dice que la luz era roja, estamos muertos. ¿Qué valor tiene? Sino mero acto de investigación, mera motivación personal para llevar a juicio. Porque si no es un cuento chino, el de que solo prevalecerá la opinión vertida en el juicio. Pregunto, ¿qué juez con conciencia no va a tener un drama para prescindir de esa pieza que se incorpora al juicio en esa partecita por su lectura, pero partecita fundamental? Absolución o condena. Y por último, que no nos olvidemos que la competencia debe ajustarse a la Constitución y que deben incorporarse entonces, conforme al 24, las posibilidades de juicio por jurado que abarquen otras competencias jurídicas. Lo civil, lo comercial, lo laboral, lo administrativo, las cuestiones de familia, etc. Como vamos viendo, todo esto se presenta con razonabilidad. Tengo mucho más que decirles, pero el tiempo, ¿cierto? Y ya Las 2:45. Creo que han sido más que pacientes y les agradezco. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima. A la tarde es 3:30. 3:30. a la tarde. 3:30. 3:30. No, ¿quién viene preguntando? Ah, viene. No me acuerdo cuál es el primero. ¿Qué hora se decide? No importa, vale la pena. 3:30, procesal viene administrativo. ¿Qué edad? Sí, la parte de procesal administrativo. Luisa Bermúdez, Juan Bautista Puzo y Gabriel Valentín. Ah, claro, sí, me dijo. Bueno, muy bien, nos veremos después. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y la razonabilidad de los actos de gobierno de la República en las distintas jurisdicciones. El jurado tiene que ser
está en la Constitución, integrado por personas del lugar. Este es el principio general. Tiene que ver con ser juzgado por los pares. Excepcionalmente puede prorrogarse la jurisdicción, pero el mandato del 118 es un jurado imparcial del lugar de hecho. La lex loci o loci es la ley que regula la administración de justicia. Por eso la jurisdicción, recordemos, es improrrogable y sigue siendo improrrogable la jurisdicción en los casos de juicio por jurados. El Tribunal de Jurados Populares tiene hoy, como dije, una competencia restringida. Debemos trabajar para ampliarla. Es importante no perder el tiempo frente al éxito que está teniendo el juicio por jurados en la provincia, el lado de ustedes y en la nuestra, con distinta población, proporcionalidad importante y apego a la Constitución Nacional. ¿Por qué 15 años para arriba, conforme a la determinación fiscal? ¿Por qué delitos que suman una proporción elevada con el resultado de muerte? Porque es una forma política, y yo puedo decirlo porque participamos desde la Asociación Argentina en todo el desarrollo de la problemática que terminó con la ley de establecimiento de jurados. Participamos y vinimos, hicimos simulacros, hasta que llegamos al último acto previo a la sanción de la ley, a convencernos de que estaban presentes en el acto de la legislatura todas las autoridades provinciales, todas las máximas, gobernador, vice, la corte entera, legisladores, los tres poderes, pero la ley no salía. ¿Y qué fue lo que terminamos consensuando como consejo para que saliera la ley? Disminuir la competencia. Dejar en un primer momento afuera los delitos de corrupción. Mágicamente, en una semana, 10 días, hubo ley de jurados en mujer. Soy testigo histórico de esa realidad. Y tiene una explicación. No estaban preparados todavía, era una institución nueva. Ahora ya ha tenido su bautismo de fuego. Es hora de empezar a plantear el agrandamiento de la competencia. El pueblo lo está esperando. Frente a la impunidad, el juzgamiento debido. Ni siquiera estamos buscando condenaciones, no somos los buscadores de condena, somos los buscadores de la Constitución. La Constitución dice otra cosa. Las pautas, ustedes saben, del proyecto que tenemos ley acá en Neuquén tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Tenemos leyes muy parecidas en jurados. Pero yo no sé si es cierto que los juicios tarden o duren en esta provincia como máximo 3 años. ¿Está vigente? ¿Es ley de leyes? Si es así, lo felicito, yo lo ignoro. Pero me parece importantísimo porque el escándalo en la justicia federal de la que hablábamos hoy, de juzgamiento por delitos de corrupción, con 20 años desde que se habrían cometido los hechos, eso es casi denegación de justicia. La gente ya no los conoce, ni a sus dirigentes políticos desde entonces, que juzga hoy, que juzga a cuentagotas, y además no le importa a nadie, ni al Estado mismo la condena. La prueba y la defensa se pierden, se mueren los testigos y peritos, desaparece la realidad que se tenía en aquel tiempo de investigación. Estoy hablando de un extremo de 20 años, una aberración, pero cuando el tiempo pasa y no se cumple el mandato constitucional de evitar limitaciones indebidas, esto va en detrimento de la calidad del juicio oral y público y del juicio por jurados. Salteo lo de la organización judicial y con una sola acotación. Me resisto a que las
audiencias y los juicios sean organizados burocráticamente. Yo sé que las oficinas de organización tienen un alto nivel, pero cuidado con las fijaciones rígidas de fechas de juzgamiento, superposiciones. Yo soy abogado en ejercicio y les digo, tengo llegada, no me puedo quejar en lo personal. Si planteo que tengo inconveniente, en general se hace lugar, pero asisto diariamente a la protesta de muchos colegas que les fijan fechas superpuestas y les obligan a que busquen otras alternativas. No se puede en el ejercicio de la profesión contraer la obligación de defender y no estar el día del juicio. Esa es una suficiente razón para que el imputado diga: yo no quiero ser sometido a juicio sin mi defensor. Pero si esto es así, ustedes saben que el ficher se complica, en la provincia de Buenos Aires no les puedo decir, en el Gran Buenos Aires desborda, y entonces pasamos a, como el fuero laboral, 10 años, 1 año, 2 años, 3 años. O a ver cuánto se puede poner injertando el juicio por jurado en el ficher determinado para la función. Lo hecho en la provincia de Neuquén es titánico. Yo quiero reconocerlo porque fue la primera provincia que estableció el juicio por jurados, como lo entendemos, que es el juicio por jurado clásico. Y lo dio desde un rincón de la República donde tal vez no se la esperaba. Se podía esperar el cambio de legislación completa que había habido en Córdoba, pero el modelo examinado, que está pensando en ayornarse a otro modelo, tal vez con etapas, pero está pensando en gran parte de los doctrinarios y de los operadores del sistema en Córdoba ir metiéndose en el sistema clásico, porque la República no establece juicio por jurado entre pueblo soberano, con padrinos y padrinos del pueblo soberano. ¿Qué es eso de escabinado? Y guarda que no es una realidad ajena. Europa tiene el 90 y pico % de los países con enjuiciamiento escabinado, pero tienen otras realidades. La he visto en 3 de sus países funcionar a forma escabinada y no es la misma que tenemos en Córdoba. En Córdoba hemos visto en el último congreso de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, asistimos para ver cómo iba el proceso y hemos descubierto en la sala de audiencias jurados con la copia del expediente preparatorio. Jurados, ni hablar jueces. Esto es una distorsión del debido proceso. Ustedes tienen la forma inicial, como tenemos nosotros, clásica, que es la que la Constitución, que declara a todos iguales ante la ley, establece. Por supuesto que la selección del jurado es fundamental. La selección del jurado se debe regir por normas muy exquisitas. Hay que aprender, y ustedes ya lo saben, hay que aprender a interrogar para la audiencia del partido. No cualquiera está en condiciones de ir, porque yo hubiera ido boca de jarro al principio, después me fui instruyendo, fui aprendiendo con los norteamericanos en especial que vinieron, que se los recomiendo si en algún momento tienen posibilidad de hacer. Van a venir acá otra vez, ya han venido Martín Sabelli, Valerie Hans, Sari Diamond, y ellos establecen una forma, trabajan para eso. En Estados Unidos hay un estudio a cargo de Sari Diamond solo para audiencia de guardia. No trabajan el juicio por jurado todo, trabajan la formación, la discusión, nada menos que la conformación del tribunal de jurados. ¿Cómo hacemos nosotros en mi provincia que el juicio empieza con la determinación el día de la citación, con la citación para 48 miembros como acá, pero que no conocimos antes ni pudimos preparar? Con una habilidad de interrogatorio casi imposible, con preguntas que tienen que tener una forma muy técnica,
Porque si yo le pregunto, defiendo por decir, a un verdulero boliviano y resulta que escucho las respuestas de señores xenófobos que no les gusta que los hermanos paraguayos, bolivianos, chilenos o uruguayos lleguen a la República y que se introduzcan y que, entre comillas, gocen de mejor educación por poco y mejor asistencia médica que los propios nacionales. Entonces, ¿qué puedo esperar de la resolución o del voto de ese miembro del jurado futuro? Tengo que buscar la forma, y en eso están las técnicas de litigación de la orden del día que tanto nos preocupan. Pero, por ejemplo, Martín Sabelli nos decía, ustedes no pueden preguntarle por ejemplo, a vos, y vos decir, yo estoy en contra de que vengan acá y que usurpen nuestro territorio y que sea, pero usted es un xenófobo, usted se va. No le puedo decir eso, porque tengo que conservar la técnica de manera que el resto me dé información. No que lo suelte. Muchas gracias, señor. Ha sido muy valioso su testimonio. Después lo recuso con causa. Pero tengo que ir aprendiendo. Todos vamos aprendiendo esta técnica, a pesar de que ya tenemos un tiempo y una cantidad de juicios celebrados que nos dan una experiencia cada vez más rica. Repito, las garantías tienen que ver con la razonabilidad. Las respuestas del juez letrado, quiero destacar la figura del juez letrado. El juez letrado es el director del proceso, es el que dirime las incidencias, es el que vela por la disciplina, es el que organiza el desarrollo del juicio, etcétera, etcétera. No ha perdido importancia ni ha perdido poder, solo está cumpliendo el esquema constitucional. Y cuidado de los países que no se adecuan a la Constitución en sus funcionamientos internos, porque son países a la deriva. Lo único que nos hace serios ante nosotros mismos, seguros, y ante la comunidad internacional toda, es el apego a la legalidad, el cumplimiento de las pautas constitucionales. Si decimos que establecemos estas garantías y derechos para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como lo establecemos en el preámbulo, cumplámoslo. Cumplámoslo en serio, y digo, por ejemplo, no le cerremos la puerta a las inmigraciones de países venideros, porque mañana los emigrantes desde acá somos nosotros. Somos una comunidad, como decía ayer. La comunidad es latinoamericana y deberíamos tratarnos como se trataban los padres de la patria, a lo que ayer me refería, como hermanos, con nuestras diferencias, pero como hermanos. Eso es negocio para nosotros, eso es frustración para las élites. Y nosotros de élites ya nos hemos alejado con la forma republicana de gobierno. Casualmente toda Latinoamérica, ayer lo decía, tiene la forma republicana de gobierno. Qué casualidad. La misma civilización, si ustedes viajan o han viajado o viajarán, se han sentido y se sentirán como en casa en todos y cada uno de los países de América Latina. Aún en los que tienen antecedentes de pertenecer al mundo latino, como los del oeste de Estados Unidos, ustedes encuentran una actitud latina que nos identifica. Es como increíble, pero es real. Y esto nos lleva entonces a la conclusión que voy llegando ya por el tiempo, ¿no? Es necesario revisar el concepto de unanimidad o quantum de votos para mayoría para dictar el veredicto. Un veredicto de la República que emana de 12 miembros de un jurado tiene sobrada doctrina, sobrada reflexión de autores y de resoluciones jurisprudenciales relativa a la unanimidad. La unanimidad tiene
mérito indiscutible que avasalla, que arrasa contra la mayoría. Si alguien va a ser condenado por semejantes delitos como los que motivan para nosotros y ustedes en la provincia el juicio por jurado, lo menos que se puede esperar y exigir del cuerpo jurado es que todos deliberen y que todos discutan. Porque ahí está la riqueza del veredicto. Aquí está el mayor tesoro que representa el veredicto. Se discute por 12 y 12. Son todos los miembros del jurado, no 12 hombres y 12 mujeres, 12 hombres y mujeres por un lado que presencian toda la prueba, que van tomando sus notas, que van edificando su criterio, pero que, como le dice el juez en las instrucciones finales para la deliberación, no tengan consideración como voto una decisión que no haya sido todavía discutida por los pares, con los pares. La deliberación tan ausente de nuestras decisiones jurisdiccionales, por los mismos motivos el señor juez fulano de tal votó en igual sentido. Tercero, por igual motivo, y ahora ya ni siquiera el tercero, con lo que se ha desdibujado la idea de tribunal. Tribunal son 3 ideas, es el mismo concepto. 3 ideas que pueden discutir. El tercero puede traer la voz cierta y definitiva, que el primero y el segundo no vieron. Bueno, los 12 hombres en pugna, que ustedes habrán visto la película, si no la han visto, alquílenla, porque es un testimonio exacto de esto que estoy diciendo. 11 se pronunciaron inmediatamente por la condena. Uno dijo: yo pido que discutamos. En las instrucciones del juez nos dio principalmente que deliberemos sobre. Y un muchachito que va a ser ejecutado con pena de muerte, lo menos que merece que sus verdugos discutan sobre su autoría y su culpabilidad. Y así fue como se fue discutiendo en ese desarrollo que se los dejo. Pero la deliberación de los 12 miembros del jurado es tan importante como lo es la de los 8 que ya tenían pronunciamiento por la culpabilidad. La discusión de los 4 en minoría puede convencer a los 8 en mayoría, o los 8 en mayoría a los 4 en minoría. Y el resultado, que parece mágico, es uno solo para siempre. Casi nunca ha habido anulación del veredicto, del juicio, porque no se llegó a un veredicto. En la discusión, y les puedo asegurar que se discute en el jurado, se discute y cómo. Se discute más que los jueces letrados entre sí. Se discute de una manera fuerte, porque cada uno se posiciona y se empodera de su función republicana. Que todas las encuestas y las opiniones, las entrevistas, los trabajos de prensa, etcétera, que se han hecho con ex jurados, dan cuenta de que se dieron cuenta de la importancia de la función de juzgar, que no la tenían en cuenta, no existía para ellos, de la pesadísima carga de los jueces, que ellos forman parte del decisorio y se sienten responsables para siempre, y que les modificó de ahí en adelante su propia vida cotidiana. Que quieren, que fue una experiencia fuerte pero agradable, todos participan, y la forma participativa es propia de la forma republicana. ¿Dónde se ha visto una república en la que no se discutan los contenidos de las sentencias? ¿Por qué los fallos son, o los recursos, perdón, la vía impugnativa es todavía en todo su grado escrituraria? Si el debido proceso, sin diferenciación de etapas o procedimientos, es oral y es público. Yo he asistido a la Corte Federal de los Estados Unidos en una sesión de recurso, allá se llama de apelación, no sé cuánto, donde
el tribunal recibía al abogado que explicaba oralmente, defendía el caso. Eso es en realidad lleno de gente en la sala porque el hecho les interesaba. El derecho a la participación hace a la obligación de levantar el mayor nivel posible en la actividad jurisdiccional. Creo que asistimos a una realidad donde, para cerrar ya, la unanimidad debe ser replanteada, la competencia debe ser replanteada, debemos llegar a incluir los delitos de corrupción, donde se debe prohibir toda referencia a actuaciones escriturarias producidas en investigaciones preparatorias, porque si se confronta con una de estas se le da existencia. Y no nos olvidemos que estas son parciales, son hechas por la Fiscalía o la Policía, sin participación, es decir, sin la contradicción necesaria que caracteriza la existencia de la prueba. ¿De qué prueba hablamos si no hay contradicción? Si no se pudo ejercer el interrogatorio. El fallo Taxquet, del que le hablo, les hablé hoy, nulifica el fallo, porque toma en cuenta además un testimonio con identidad reservada, que no le permitió al imputado llevarlo al juicio, por lo cual no se pudo defender. Y después le aplicó la condena en base a esa pena. Acá no hablo de que completamente sea no contradictorio, sino que digo que la confrontación se hace con un elemento no contradictorio e indicativo. Si el testigo no se acuerda en el acto de la audiencia de qué color era la luz de paso y le leo lo que escribió la Fiscalía o la Policía delegada del fiscal sin citación ni participación de la defensa y dice que la luz era roja, estamos muertos. ¿Qué valor tiene? Sino mero acto de investigación, mera motivación personal para llevar a juicio. Porque si no es un cuento chino, el de que solo prevalecerá la opinión vertida en el juicio. Pregunto, ¿qué juez con conciencia no va a tener un drama para prescindir de esa pieza que se incorpora al juicio en esa partecita por su lectura, pero partecita fundamental? Absolución o condena. Y por último, que no nos olvidemos que la competencia debe ajustarse a la Constitución y que deben incorporarse entonces, conforme al 24, las posibilidades de juicio por jurado que abarquen otras competencias jurídicas. Lo civil, lo comercial, lo laboral, lo administrativo, las cuestiones de familia, etc. Como vamos viendo, todo esto se presenta con razonabilidad. Tengo mucho más que decirles, pero el tiempo, ¿cierto? Y ya Las 2:45. Creo que han sido más que pacientes y les agradezco. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima. A la tarde 3:30. 3:30. a la tarde. 3:30. 3:30. No, ¿quién viene a preguntar? Ah, viene. No me acuerdo cuál es el primero. ¿Qué hora se hizo? Ah, no importa. Vale la pena. 3:30, procesal, viene administrativo. ¿Qué edad? Sí, la parte de procesal administrativo. Luisa Bermúdez, Juan Bautista Puzo y Gabriel Valentín. Ah, claro, sí me dijo. Bueno, muy bien. Nos veremos después. Hasta luego. Hasta luego.